Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones Deusto. En esta ocasión tenemos con nosotros a Manuel Fernández Ordóñez. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roger, muy bien. Manuel acaba de publicar un libro titulado Nucleares, sí, gracias. Manuel, cuéntanos, ¿qué van a encontrar los lectores en este libro? Bueno, este libro es fundamentalmente una refutación de todos los argumentos que históricamente han esgrimido las corrientes de pensamiento antinucleares y que nos han llevado en buena parte a esta crisis energética que estamos viviendo en la actualidad. Van a encontrar, en primer lugar, un desarrollo de lo que significa la influencia de la energía en la evolución de las sociedades y del progreso humano. Van a encontrar también una breve historia del desarrollo de la física nuclear y de la energía nuclear hasta llegar al desarrollo de los programas nucleares mundiales y en particular el español. Luego una refutación de los mitos más comunes en los que se asienta el discurso antinuclear y luego, bueno, cómo la energía nuclear pues es un ingrediente más del mix energético a nivel internacional y del papel netamente positivo que la energía nuclear ha jugado en los últimos 40-50 años para la humanidad. El título, Manuel, no puede ser más explícito. Nucleares, sí, por favor. ¿Por qué nucleares, sí, por favor? Bueno, porque hemos llegado al momento en que ya la energía nuclear ha sido siempre denostada por la opinión pública, que ha disfrutado, sin embargo, de todas las cosas positivas que la energía nuclear aporta a nuestras sociedades, pero ya en los últimos años ya estamos asistiendo a una persecución a esta tecnología que es completamente irracional y al final nos va a conducir al cierre de las centrales nucleares españolas, lo cual sería una pérdida irreparable para nuestro sistema eléctrico. Y esto nos conduciría a una electricidad más cara, a un aumento de las emisiones, a quemar más gas, a una pérdida de empleo, a un aumento de la inflación y a un desequilibrio enorme de la balanza de pagos española al tener que importar más combustibles fósiles. Y todo se hace por razones exclusivamente ideológicas. Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento de defender la energía nuclear como una tecnología más imprescindible y que debe formar parte del mix energético. Por eso el título Nucleares, sí, por favor. Oye, cuando se habla de nucleares o de renovables, a veces parece que sean energías antagónicas y que si uno está a favor de las nucleares no puede estar a favor de las renovables y viceversa. ¿Hasta qué punto esto no solo es falso, es una falsa dicotomía, sino que nucleares y renovables pueden convivir y pueden convivir perfectamente? Es una dicotomía falsa, como bien dices. De hecho, todas las tecnologías de generación eléctrica son compatibles con todas las tecnologías de generación eléctrica. Es potestad de los países que son soberanos en materia energética un poco conducir pues, las inversiones hacia el mix energético que consideran más adecuado, ¿no? Y que debe responder a las idiosincrasias propias de los países. Por ejemplo, Noruega tiene una gran capacidad de energía hidráulica y casi toda su energía es renovable. A Islandia le pasa lo mismo. Suiza tiene también una gran penetración de energía hidráulica, o también Suecia. Pero, por ejemplo, en España tenemos un enorme potencial solar que estamos aprovechando y empezando a aprovechar, y desde luego instalaremos mucha más energía solar en el futuro. Pero tenemos también energía nuclear, que ya la tenemos y que aporta una parte muy significativa de la electricidad que consumimos, y prescindir de ella es absurdo. Y desde luego hacerlo con argumentos que son falsos desde el punto de vista energético, como que la nuclear y las renovables son incompatibles, pues es nuevamente un argumento ideológico. No solo no son incompatibles, sino que son perfectamente compatibles, porque las energías renovables, que estamos apostando por ellas y hay que seguir apostando por ellas, son unas energías que son variables, dependen de factores climáticos. No hay energía solar si no hay sol. Estos días estamos teniendo poquita energía solar porque está nublado. No hay energía eólica si no hay viento. Es una obviedad, pero hay que decirlo. Pero esto no es un problema, es algo que todos los profesionales del sector energético sabemos que es así, y por tanto las energías renovables necesitan unas tecnologías de respaldo. Aquí lo que estamos discutiendo es qué tecnologías de respaldo vamos a utilizar para las energías renovables mientras las tecnologías de almacenamiento no sean una realidad, y a día de hoy no lo son a unos costes contenidos, ¿no? Entonces, lo podemos hacer con carbón, con energía nuclear, con hidráulica o con gas. Desafortunadamente en España hidráulica tenemos la que tenemos, está relativamente ya saturada y no podemos instalar mucha más, por lo tanto debemos descartarla.
El carbón, hemos cerrado casi todas las centrales, algunas de ellas incluso las hemos dinamitado, con lo cual el carbón está fuera de la ecuación y nos queda el gas y la energía nuclear. Entonces la energía nuclear ya la tienes y si la quitas, pues la vas a sustituir por gas, que es fundamentalmente lo que plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España, seguir quemando más gas. Que es un contrasentido, pero en esa demonización de la energía nuclear, ¿es solo una cuestión puramente ideológica o también se ha fallado o se ha comunicado mal las ventajas de la energía nuclear? No, se ha comunicado muy mal. O sea, las ventajas de la energía nuclear, históricamente, desde la industria nuclear se han comunicado francamente mal, ¿no? De hecho, no se han comunicado apenas, ¿no? En los últimos años esta tendencia se está invirtiendo y hace ya unos años que la industria nuclear, no hablo de la española exclusivamente, hablo a nivel mundial, se ha dado cuenta que invertir en comunicación es un valor y poner de manifiesto las bondades de la energía nuclear es un valor en sí mismo, ¿no? No solo para el sector nuclear, sino para la sociedad en general, por las razones que comentamos antes, ¿no? Sin embargo, la realidad es que durante muchas décadas el discurso de la energía nuclear fue esgrimido solo por un lado de la película, siempre por el lado antinuclear, ¿no? Y después de tantas décadas de discurso único con respecto a la energía nuclear, pues lo normal es que la visión que la sociedad generalista tiene de la energía nuclear es una visión claramente negativa. Y en esa demonización de la energía nuclear, una de las críticas más habituales versa sobre la gestión de los residuos, ¿no? Que son muy peligrosos, que es evidente, son radiactivos, pero que esa gestión, digamos, anula las ventajas o los beneficios que podría tener. ¿Hasta qué punto, no obstante, la tecnología nos ha permitido hacer una gestión de estos residuos de modo que se pueda aminorar prácticamente el riesgo que comportan? La clave está en la tecnología, es justamente lo que estás comentando, ¿no? Un profesional del sector nuclear canadiense, Chris Kiefer, tiene un ejemplo muy bueno, una analogía sobre los residuos, y él habla de los aviones, ¿no? Y él dice que si tú piensas objetivamente lo que es volar en un avión, vas sentado en un dispositivo con miles de partes móviles que han sido ensambladas y vas volando a 10 kilómetros de altura a casi 1000 kilómetros por hora, ¿no? Objetivamente hay pocas cosas más peligrosas que eso. Sin embargo, la tecnología ha conseguido que volar sea algo seguro. De hecho, es el medio de transporte más seguro, ¿no? Bueno, yo te puedo asegurar que gestionar residuos radiactivos es mucho más fácil que hacer volar un avión, ¿no? Y la tecnología lo que nos ha permitido es gestionar los residuos de manera totalmente segura. Los residuos radiactivos, cuando salen del núcleo del reactor, los dejamos en una piscina durante una serie de años, 4 o 5, hasta que se enfríen lo suficiente, porque siguen produciendo mucho calor, ¿no? Que es como funciona una central nuclear, produciendo calor. Y cuando se han enfriado lo suficiente, los sacamos de las piscinas, los metemos en unos contenedores de hormigón y acero y los tenemos fuera de la piscina, fuera del edificio de la central nuclear, en una losa antisísmica, y allí no son un peligro absolutamente para nadie. De hecho, puedes estar al lado de esos contenedores que contienen los residuos radiactivos con una tasa de dosis totalmente aceptable, ¿no? Por tanto, la tecnología ha hecho que la gestión de los residuos radiactivos sea segura. Los residuos radiactivos son unas sustancias que, si no se gestionan adecuadamente, son extraordinariamente peligrosas. Pero lo que hemos demostrado en la industria nuclear es que sabemos gestionar esos residuos adecuadamente y, de hecho, en toda la historia de la energía nuclear en España no ha habido que lamentar ningún accidente, ningún incidente que haya afectado a personas ni medio ambiente y, desde luego, ninguno en el que haya fallecido alguna persona por la gestión de los residuos. Por tanto, decir que los residuos radiactivos son peligrosos y se gestionan de manera peligrosa y son un argumento contra la energía nuclear es estar fuera de toda realidad. Pero aún así, en España, por ejemplo, seguimos vetando la energía nuclear. Es decir, se ha puesto una fecha de finalización y en principio no parece que vaya a prorrogarse este fin. Y al mismo tiempo, esto ha hecho que, por ejemplo, el año pasado, como que se encareció todo el precio de la energía, acabáramos quemando más gas. Que lo que más quemamos el año pasado como fuente de energía fue gas, que es mucho más contaminante, ¿no? O también situaciones inverosímiles han estado en España, por ejemplo en Alemania, que con el veto a la nuclear le ha provocado que se hayan visto obligados a reabrir centrales de carbón, que es mucho más contaminante, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos, dado que, digamos, las soluciones
al veto de la nuclear, dada la falta de energía, son siempre más contaminantes que la propia energía nuclear, ¿qué se puede hacer para reajustar la situación utilizando energías todavía más contaminantes que la propia energía que uno quiere dejar de utilizar? Bueno, el cierre de las centrales nucleares españolas es un condicionamiento político. Y es tan absolutamente político que el partido en el gobierno lo llevaba en el programa electoral. Por tanto, es una decisión política. Y en España existe un calendario de cierre acordado entre el gobierno actual y los dueños de las centrales nucleares. Si bien es cierto que ese calendario fue acordado mucho antes de la guerra de Ucrania, por supuesto, y de la escalada de precios de la electricidad que empezó ya muchos meses antes de la guerra de Ucrania. La coyuntura internacional y la situación que tenemos ahora mismo en materia energética es radicalmente distinta a la que teníamos cuando ese calendario de cierre se negoció y se puso sobre la mesa, ¿no? Por tanto, yo creo que un gobierno se ve obligado o debería estar obligado a reevaluar la situación con las nuevas condiciones de la realidad. En un escenario donde tenemos unos precios altísimos de electricidad, una enorme inflación ocasionada por los altísimos precios de la electricidad, nuestro mix eléctrico, ese Plan Nacional Integral de Energía y Clima postulado por el Gobierno, pretende que la base de todo el sistema eléctrico sea el gas, que es precisamente la tecnología que nos ha metido en esta enorme crisis energética y financiera que tenemos. Pues yo creo que hay que reevaluar esa realidad con las nuevas condiciones de contorno y ampliar la vida de las centrales nucleares españolas, sin duda. Manuel, ¿y hay que ampliar la vida o hay que apostar por construir nuevas centrales? ¿O ambas cosas? Son dos horizontes temporales distintos y yo creo que lo primero que tenemos que asegurar es que los 7 reactores nucleares que están en operación en España continúen con su operación al menos durante 20 años más. Por muchos motivos. El primero de ellos es porque puedes. Porque son unos activos energéticos que producen más del 20% de la electricidad de España, que están en plena forma, que operan de manera absolutamente segura, y porque tenemos reactores análogos en Estados Unidos que tienen licencia para operar 60 años y algunos de ellos incluso para operar 80 años. Y los que tenemos en España no tienen ni siquiera 40. Por tanto, son unos activos en plena forma que podrías operar muchos años más. Y segundo, porque si los cierras, los tienes que cambiar por algo que no tienes. Es decir, tienes que construir nueva generación de electricidad. Y eso te va a costar del orden de 33.000 millones. Entonces, te vas a gastar 33.000 millones de euros que no tienes para construir tecnologías de generación de electricidad que, en el mejor de los casos, cuando te los hayas gastado y las hayas construido, estarás igual que antes de empezar. Tendrás una cierta generación de electricidad libre de CO2 en el mejor de los casos. En el caso normal será que vas a quemar mucho más gas que antes de haber empezado. Claro. Hablando de CO2, los países más contaminantes son China y, por supuesto, los países subdesarrollados. En el caso de España, por ejemplo, apenas emitimos un 1% del CO2. De modo que, aunque en España hiciéramos un gran esfuerzo para reducir las emisiones, en el cómputo global tendría poco efecto, ¿no? Poco efecto. Lo que sí tiene efecto son las emisiones de los países desarrollados. Pero, evidentemente, estos países desarrollados que siguen utilizando combustibles fósiles, evidentemente, que es lo que tienen más a mano, lo que no podemos es prohibirles estos combustibles fósiles, porque si lo hacemos, coartamos su progreso. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a los países más subdesarrollados a crecer económicamente, a que progresen sin coartar su uso energético? Es una pregunta muy interesante esta, porque estamos asistiendo, yo realmente atónito en los últimos años, a este nuevo modo de colonialismo energético que estamos viviendo, ¿no? Que es que desde los países ricos, bueno, ni siquiera desde los países ricos, las élites de los países ricos le están diciendo a los países pobres poco más que no tienen derecho a desarrollarse, ¿no? Nosotros, que nos hemos desarrollado en base a un consumo ingente de combustibles fósiles, que es lo que nos ha traído hasta aquí, le estamos diciendo ahora a los países pobres que ellos no tienen el derecho a hacer lo mismo, ¿no? Con lo cual es una profunda inmoralidad, y esto hay que denunciarlo bien alto, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo. Al final, el progreso, el desarrollo humano y la calidad de vida se asienta en una energía abundante, fiable y barata.
Esa es la base fundamental del desarrollo humano, que es lo que hemos tenido nosotros desde la revolución industrial y que ahora estamos negando a los países pobres. ¿Por qué? Porque les estamos obligando o les estamos diciendo que se tienen que desarrollar con sistemas energéticos y con tecnologías que no son competitivas con los combustibles fósiles, no lo son. Por eso ellos deciden desarrollarse con combustibles fósiles y va a ser muy difícil en las próximas décadas revertir esa situación. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía nos dice que los combustibles fósiles, bueno, pues van a seguir siendo la fuente mayoritaria de la energía del mundo las próximas décadas. No debemos obviar que más del 80% de la energía del mundo hoy viene de los combustibles fósiles. Lo que debemos hacer los países ricos, que para eso somos ricos, es desarrollar las tecnologías necesarias para hacer una transición energética hacia tecnologías más limpias. Y cuando esas tecnologías estén disponibles y sean competitivas a precio de mercado, trasladarlas a los países pobres. Pero en el mientras tanto, y no estamos todavía en esa página, desafortunadamente, en el mientras tanto, los países pobres se van a desarrollar con combustibles fósiles, no nos quepa la más mínima duda. Lo que no podemos hacer es jugar a dar la mano y esconderla, como hacen países como, por ejemplo, Alemania. Alemania, hace 2 años, le pagó 800 millones de dólares a Sudáfrica para que Sudáfrica dejara de quemar carbón, y al año siguiente, cuando vinieron mal dadas, Alemania empezó a quemar carbón importándolo de Sudáfrica. Entonces, ese tipo de cosas son las que no se deben hacer desde un país rico, porque 1 kilo de combustibles fósiles que consume un país rico es 1 kilo de combustibles fósiles que no dejas consumir a un país pobre que lo necesita muchísimo más. No. En ese sentido, Alex Epstein, el autor de Un futuro fósil, argumenta que el progreso global de la humanidad requiere precisamente más petróleo, más carbón y más gas natural, no menos. ¿Coincides con él? Sí, absolutamente. Sí, yo creo que el desarrollo de la humanidad se ha asentado en los combustibles fósiles. Afortunadamente ahora estamos en una época de la historia donde estamos desarrollando tecnologías que pueden empezar a sustituir a los combustibles fósiles, pero las transiciones energéticas son lentas. O sea, las transiciones energéticas no se hacen en 10 años, ni en 20, se hacen en 100, por lo menos, ¿no? Cuando uno mira la historia de las transiciones energéticas y ve cuando se empieza a utilizar el carbón de manera masiva en la Inglaterra de la Revolución Industrial, pasan más de 100 años hasta que el carbón sustituye a la madera como energía primaria. Luego aparece el petróleo, pero el petróleo tarda 100 años en sustituir al carbón como energía primaria. Y de hecho, en China, todavía hoy, en el 2023, no han hecho la transición del carbón al petróleo. La fuente mayoritaria de energía en China sigue siendo el carbón en el año 2023. No han hecho la transición al petróleo y pretendemos que hagan la transición directamente a energías renovables. Yo creo que estamos fuera de la realidad con este tipo de argumentos, ¿no? Las transiciones energéticas son lentas. Afortunadamente estamos empezando a desarrollar tecnologías que en algún momento del futuro podrán sustituir en buena medida a los combustibles fósiles, pero combustibles fósiles vamos a seguir utilizando durante muchas décadas, muchísimas. Hablando de cambios, ¿no? Últimamente estamos oyendo hablar mucho de la fusión nuclear como la solución a todos los males. ¿Es realmente así? Y sobre todo, digamos, ¿cuál es para decirlo en términos futboleros, minuto resultado de la fusión nuclear? Es decir, ¿qué podemos esperar y para cuándo? ¿Cuánto tiene que mejorar la tecnología para que realmente sea una realidad? Bueno, lo que acabo de decir ahora mismo, que las transiciones energéticas son lentas, aplica a todas las tecnologías, ¿no? Y yo creo que en materia energética no hay soluciones mágicas. No va a venir una tecnología que diga, bueno, a partir de mañana toda la energía del mundo se va a producir a partir de esta tecnología. Yo creo que eso no va a pasar. Las tecnologías de generación de energía en el futuro pues serán un mix de diversas tecnologías, cada una con sus pros y sus contras, que dependerá mucho, como decía al principio, pues de las idiosincrasias de los distintos países, de sus peculiaridades tanto geográficas como climáticas, ¿no? Y al final la energía nuclear de fusión pues será una tecnología más de todas las que nos ayudarán. El problema con la tecnología de fusión, con la fusión nuclear, es que es una tecnología compleja. Desde el punto de vista de la física nuclear es muy sencilla, pero desde el punto de vista de hacerla una realidad es muy compleja por causa de los materiales. O sea, los materiales que necesitamos para ser capaces de generar una reacción
controlada y sostenida de fusión nuclear a gran escala, a escala industrial, que sea capaz de producir electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 8.000 horas al año, como hace la fisión nuclear, es un problema de materiales y es un problema tecnológico de distintos enfoques que debemos resolver y que no hemos sido todavía capaces de resolver. A mí no me cabe ninguna duda de que los vamos a resolver y que la energía nuclear de fusión va a ser una realidad. ¿Cuándo? Es difícil de decirlo, pero desde luego siguen faltando décadas. Siguen faltando décadas. O sea, todavía no estamos ahí. No, o sea, de que tengamos prototipos de reactores de fusión que produzcan electricidad en laboratorio o con una cierta escala, mucho más cerca estamos. Pero de que eso pase a la sociedad y sea una forma masiva e industrializada de producir electricidad, estamos a décadas todavía. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por ese ratito y enhorabuena por el libro que se está convirtiendo en el libro fundamental para entender qué es la energía nuclear y sobre todo, y como has hecho a lo largo de esta entrevista, desmontar aquellos mitos que a veces hacen que no sea entendida, no sea comprendida como debería ser. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Y a todos vosotros os emplazo a la próxima conversación de Deusto con Esmeralda Gómez López, que viene a hablar sobre su nuevo libro, La Biblia de la inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.